Rosa Ponte, Julio Matos. bienvenida a No Soy Tan Bueno Como yo pensaba. Como Yo Pensaba. Rosa, tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar, Rosa? Bueno, tenemos que llegar a tantos lugares, A pero ver. si hablamos de lo que hoy compartimos, tenemos que llegar, tienes que llegar, tiene que ver con todo eso que Dios planificó para tu vida y que muchas veces o en una temporada de nuestra vida fue desconocido, pero que Dios en su amor y su misericordia se encarga de revelarnos en un momento de nuestras vidas y nos dice: vas a hacer esto, vas a llegar a esto, te voy a convertir en esto. Pero es la travesía, el día a día, lo que nos lleva a entender realmente a qué se refería Dios ayer con esto que estoy viviendo hoy, o con eso que aún no he vivido, pero que yo sé que voy a vivir. Entonces tengo que llegar a ese propósito, a ese plan eterno, ¿Y qué a ese pasa llamado. cuando el panorama de mi vida no se ve bien, no se ve favorable, ¿no? Cuando las tormentas, que se destroza la barca, ¿qué hago con todo ese desastre? Que obviamente estoy desanimado al ver todo lo que mis ojos están viendo, ¿no? Bueno, fíjate, eso ahí entra una parte muy importante que es la confianza. ¿Me explico? Y ir al origen de mis sueños, de mi propósito. Yo digo que aquellos que hemos creído en un Dios que traza propósitos firmes y que obviamente se van a cumplir en algún momento, eso tiene que ser nuestra base en el momento de la tormenta, de la prueba, de la dificultad. Lo que me quiere decir es algo así como que ¿qué hago yo en esos momentos donde mi vida no se parece a eso que Dios dijo? Claro. Bueno, ahí es donde juega el papel de la determinación por seguir aunque yo no veo, por avanzar en aquello que yo sé que Dios va a cumplir. Háblame de ti, háblame de Rosa. ¿Cómo ha hecho Rosa cuando el panorama no marca eso hermoso que me dijeron en una palabra? ¿Qué ha hecho Rosa? ¿Cómo lo hace? Porque yo parto de que No Soy Tan Bueno Como Yo Pensaba. Es un programa que habla de nosotros, de que, oye, mucha gente piensa y ve que un predicador en el púlpito ahí predicando: es que sabroso, tú tienes la vida arreglada, tú tienes eso, tienes lo otro. ¿Sabes? ¿Cómo has hecho Rosa con eso cuando las tablas están en pedacitos? Bueno, O te pregunto, ¿Rosa ha tenido las tablas hechas pedazos? a mí se me ha partido la nave muchas veces. Eso, la nave, la cosa. Y ha sido la gracia de Dios. Obviamente que yo creo que en este tema me gusta hablar de mí. Claro. Y hay personas que me han criticado quizás. Es que ya tú no tienes más que hablar de cosas que ya pasaron. No, es que lo que has vivido te sirve a ti para decirle a alguien: tú también puedes hacerlo. De allí se sale. ¿Te has visto tú en el que, desastre? Y yo, claramente, claro Okay. que sí. Yo digo que en esta parte hablar de mí es muy importante con el tema al que hoy nos referíamos, porque quizás en un momento fue Pablo el que en el momento del naufragio vio la nave totalmente toda Claro. partida y ver que casi todos estaban dispuestos a morir, y él dice: por mi causa Dios me ha dicho que todos van a vivir. Entonces es en esta parte donde yo entiendo y juego mucho el papel de una heroína espiritual, pero no basada, Okay. no basada en mí, sino que yo me creí demasiado desde los 6 años, 7 años, cuando Dios me llamó, lo que yo soy. Okay. Y yo creo A que pesar- nada de lo que pasa en mi vida, ni ninguno de los desastres que han venido, que yo he provocado o que otros me han causado, nunca nada va a impedir que eso se termine de materializar en mí. Y yo creo, yo sé que, Okay. pero yo creo mucho en que soy demasiado determinante. Okay. Pero soy determinante porque creo demasiado en el amor de Dios. Aún cuando las críticas, aún cuando el señalamiento por los errores, aún cuando te señalan y te toman la foto. Fíjate que aprendí que ya eso no me importa. Fue Okay. justo el desastre lo que creó en mí una persona más auténtica. Okay. Fue justo el desastre lo que hizo que yo me desintoxicara de alimentar una O sea, imagen. estoy entendiendo entonces que vale la pena el desastre para cambiar. Exacto, fíjate tú, Dios le dice a Pablo, ¿Cuántos desastres llevas entonces? mucho. Es Es que no soy tan buena como la gente piensa. Ah, ok. Pero fíjate algo, fue justo el desastre de Pablo en ese naufragio lo que permitió que él entendiera que iba a llegar a Roma. Okay. Él le dijo: Pablo, te es necesario, ten ánimo, porque es necesario que así como testificaste de mí en Jerusalén, lo hagas en Roma. Okay. Fíjate, tú miras esas dos, Dios le habla a Pablo aquí, pero le está hablando de una temporada que iba a venir a su vida que él desconocía, pero lo que separaba a Pablo de Roma era el naufragio.
si no pasa el naufragio, no llega a Roma. Claro. Entonces justamente son esos momentos de tu vida, esos desastres, esos huracanes, esas tormentas, lo que te están impulsando a convertirte en eso que Dios dijo. Por eso, Rosa en ningún momento ha pensado, cuando ves los desastres, hasta aquí llegué. sí lo he pensado. Ok. Me ha pasado y creo que ha sido tan doloroso y tan triste que en 2 momentos de mi vida he creído que es mi final. Y cuando digo que es mi final no me refiero a la muerte física. ¿En cuáles momentos? Fíjate, en el momento del proceso de mi vida, cuando en aquella decisión, sí, de mi transición, de mi separación, muy bien. Luego viene el nacimiento de mi hijo, proceso que quizás no todo el mundo, pero que hoy la gente dice, ¿cómo tú hablas de eso con tanta facilidad? Pero es que leemos la historia de David. Claro. Y la historia de David ahí, no es nada bonita. Claro. Un adúltero traicionó, mató, que los cristianos hizo 1000 cosas. han encajonado. Han querido esconderle su historia. Mira, para están encajonando un ministerio dentro de una imagen, pero en realidad es una vida de desastres que ha venido siendo transformada. O sea, que eso es lo que han hecho, ocultarlo. Mira, hoy para mí, Rosa ocultaba su un vida gran antes. ministerio, ya te voy a responder eso. Hoy para mí un gran ministerio es una basura transformada en la mano de Dios. O sea, lo que hoy es un ministerio, ayer fue una basura transformada. Ayer fue una persona víctima de sí mismo. Ayer fue alguien que se escondía en su dolor. Yo creo que en mucho tiempo, quizás una temporada de mi vida, por tener una imagen tan tachable, Cuidar la imagen. yo alimentaba mucho una imagen. Eso. Yo alimentaba demasiado. Yo creía, el ego, ¿no? Yo creía que muchas cosas de mi vida y muchas cosas buenas de haber sido una gran líder, de ser una predicadora de años que salió fuera del país, que estuvo aquí, creía que muchas cosas de mi vida dependían de lo bueno, que yo hacía bien las cosas. Y en realidad, cuando quedé sin nada en el huracán, solo me quedó un pedazo de madera donde Dios dijo, ahora móntate y nada, pero no vas a morir. Entonces yo creo que ese pedazo de madera es la gracia en la que todo el mundo debe montarse. Entonces pareciera que los cristianos hemos querido evitar el desastre, pero lo que estamos evitando entonces es la transformación. Y es justo el desastre lo que provoca lo que viene. Ay, fíjate, Dios estaba en el Edén con... La gente dice, bueno, que no lo van a entender, pero ustedes no son tan buenos como piensan tampoco. Pero fíjate algo, es justo el desastre en el Edén lo que ocasiona que se abra otra etapa en el mundo. O sea, Dios sabía que el desastre venía. Es más, Dios nunca le evitaba el desastre a los hombres. Claro. Viene por decisión o viene por propósito, pero de las dos formas Dios siempre va a actuar. Bueno, ahora pensando en un desastre me tiene aquí como pastor. Bueno, un desastre te tiene aquí. Después de un desastre yo estoy aquí, ¿no? Mira, Rosa, Yo creo. aquí hay gente que tiene un desastre y sienten que todo se acabó. ¿Qué le dices tú ahora para fíjate algo, Julio, yo tengo el reto, la meta, ¿no? Pues que no he sabido cómo hacerlo y soy tan humilde que yo hoy sí puedo decir, no he sabido, no sé cómo empezar esta etapa de mi vida en la que yo quiero, desde mis cicatrices o desde mis heridas, desde mis procesos, desde esos huracanes, quiero buscar una forma, una estrategia de ayudar a mucha gente que se esconde detrás del ministerio, que se esconde detrás de la unción, que se esconde detrás del altar, que se esconde detrás de la gloria que Dios puso en tu vida, pero en la realidad hay una tormenta que enfrentar. Hay unos monstruos que vencer. Y a veces internos, a veces no siempre son externos, sino internos, ¿no? Los internos te hacen aflorar lo externo. Claro. Somos un destello de lo interno. Claro. Y en la realidad hay mucha gente así, por eso es que yo digo, yo sé lo que es vivir detrás del altar y delante del altar. O sea, para mí es muy importante en este tiempo poder hablarle a mucha gente, a muchas iglesias. Además, yo creo que hoy en día mi mensaje tiene más convicción, tiene más fuerza, es más certero, porque he vivido esos desastres donde he visto un Dios que ha mantenido su palabra y su diseño eterno por encima de todas las cosas que han pasado. En ti. En mí. Oh, eso me gusta. En mí.